Assalamu alaikum, muy buenos días, tardes y noches allá donde están y bienvenido a este webinar de la Organización Mundial de Zonas Francas. Vamos a dar 5 minutos para que los participantes terminen de registrarse. Assalamu alaikum, hola, muy buenos días de nuevo a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches allá donde están. Antes de empezar con la agenda, 3 pequeñas notas. Una, revisando los participantes, he visto que tenemos unos compañeros amigos de la ciudad de Oaxaca. Un fuerte abrazo, sé que han sufrido ayer un terremoto y espero que todo vaya bien por allá. Segunda nota, mi total y absoluto agradecimiento a mi oficina regional en Santo Domingo, Dominican Republic, República Dominicana, para todo el esfuerzo que han hecho Dariana, José Manuel Torres, mi embajadora Luisa, y en el nombre de todos, para dar bienvenida a los participantes, cedo la palabra a nuestro miembro del Consejo de Administración, Adán José Contreras. Muy bien, buenos días a todos los que nos acompañan en la mañana de hoy. En nombre de la Organización Mundial de Zonas Francas y su oficina regional, Latam Norte, con sede en Santo Domingo, República Dominicana, les damos la más cordial bienvenida a este webinar titulado ¿Cómo las zonas francas contribuirán a la recuperación de la crisis post-COVID-19? En esta ocasión, contamos con la participación de un selecto grupo de expositores con amplia experiencia en temas relacionados con las zonas francas, el desarrollo económico y el comercio internacional. Nos honra con su participación el doctor Samir Hamrouni, CEO de la Organización Mundial de Zonas Francas, así como el doctor Martín Ibarra, vicepresidente de la Junta Directiva de dicha organización. El señor Manuel Tavares, presidente del Pisa Industrial Park y presidente fundador de la Asociación Dominicana de Zonas Francas, ADOZONA. Y el honorable ministro de Economía, Planificación y Desarrollo del Gobierno Dominicano, el honorable licenciado Juan Ariel Jiménez. Durante los próximos 60 minutos tendremos el privilegio de escuchar sus presentaciones sobre cómo las zonas francas jugarán un papel importante en la recuperación económica. De antemano le extendemos nuestra gratitud a los distinguidos expositores por su participación en este webinar. Sin más dilación, le cedemos la palabra al doctor Samir Hamrouni, quien en adición a su participación como expositor, también será el moderador de esta actividad. Muchas gracias y disfruten el evento. Muchísimas gracias, José, por estas palabras de introducción. Como lo has comentado, tendré un poco 2 o 3 papeles en este webinar. Daré unas pequeñas palabras de introducción, moderaré a los speakers e intentaré sacar algunas conclusiones de cómo las zonas francas deberían ayudar y contribuir a la economía local y a la recuperación de la crisis. Sé que la mayoría de los participantes conoce la Organización Mundial de Zonas Francas, pero creo que se estaría bien un poco recordar que somos la Organización Mundial de Zonas Francas, la única voz global de las 3.000 zonas francas en 150, 160 países. Empleamos 80 millones de personas y somos el lugar de 3 millones de empresas y contribuimos al 1/3 del comercio global, lo que quiere decir que realmente somos un sector muy importante. Y además de insistir que somos la organización, el matiz de decir esto es que hoy en día nos enfrentamos a un desafío global. Un desafío que no entiende de fronteras, no entiende de culturas, no entiende de personas, no entiende de sector. Y la única manera un poco de afrontar de una manera eficaz
este desafío es tener una organización mundial de zonas francas sólidas por sus miembros, por sus oficinas, por sus representantes y sólidas también por sus servicios. Además, somos también el único interlocutor de las zonas francas a nivel mundial con las principales organizaciones multilaterales. Como lo ha dicho mi director José, no lo voy a repetir, la habéis visto la agenda, él ha introducido los speakers, así que como tenemos que oír muchas informaciones y nos gustaría también oír de ustedes sus preguntas, sin más, doy la palabra al primer speaker, el doctor Martín Ibarra, para que nos hable de la transformación de las cadenas de suministro post-COVID. Doctor Martín Ibarra tiene 15 minutos. Muchas gracias, Amir, por la invitación y un cordial saludo a mis compañeros de panel. Voy a hablar un poco sobre cómo América Latina en general puede ser una gran ganadora del cambio en la estructura del comercio internacional que está ocurriendo en este momento como consecuencia de varios fenómenos que han sido presentados de manera sucesiva. El primero es el encarecimiento de China, que ya venía produciéndose desde hace unos 8 o 10 años. El segundo es la guerra comercial entre los Estados Unidos y la China. Y el tercero es el acelerador que ha sido el COVID, que ha sido la gasolina que se le echó al fuego, que ha venido a acelerar ese cambio en las placas tectónicas del comercio internacional. En la siguiente gráfica podemos observar las predicciones de la Organización Mundial de Comercio, de cómo este año el comercio puede bajar entre el 13 y el 32% del comercio internacional por la pandemia. Y el año entrante puede crecer entre el 21% en un escenario optimista y el 24% en un escenario pesimista, pero desde mucho más abajo. Pero lo interesante es que este crecimiento, de acuerdo con la Organización Mundial de Comercio, no va a ser ni en los mismos productos ni desde los mismos países. Es algo lo que el señor Schumpeter habla de la destrucción creadora, de que nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Entonces, la gran pregunta es cuál es el papel de América Latina y cuál es el papel de las zonas francas y las zonas económicas de América Latina dentro de este nuevo escenario de comercio internacional, donde se va a cambiar entre 2 y 6 trillones de dólares. Es decir, alrededor entre la quinta y la tercera parte del comercio internacional va a tener un cambio dramático en los próximos 2 años. En la gráfica siguiente, vemos cómo el año pasado, como consecuencia de esta guerra comercial entre Estados Unidos y la China, China bajó sus exportaciones a los Estados Unidos en 88.000 millones de dólares. Pero, oh sorpresa, de estos 88.000 millones, 80.000 se quedaron en otros 30 países del mundo que capitalizaron aquellos aranceles que Estados Unidos le colocó a la China. Estos 30 países han capitalizado el 30%, el 70% de la guerra comercial. En el gráfico siguiente vamos a observar exactamente esos ganadores. El número 1, Vietnam, con 13.000 millones. El número 2, México. Y aquí nos están acompañando varios amigos mexicanos, donde va a ser probablemente el año entrante la sede latinoamericana de nuestra reunión de la Organización Mundial de Zonas Francas, que tuvo un crecimiento de 12.000 millones de dólares. Y después siguen Taiwán, Francia, Holanda, Suiza, India e Irlanda, pero con cifras menores. Y el único país grande de América Latina que aparece dentro de este cambio fundamental en el comercio internacional es México. En la siguiente gráfica vamos a poder analizar con mayor detalle cómo le fue a América Latina. Y entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo el segundo país en América Latina fue Colombia, con 400 millones de dólares, y le sigue todo el CAFTA con 380 millones de dólares de crecimiento. Que si lo comparamos, por ejemplo, con lo de México en 12.000 millones de dólares, es apenas el 3%. Todo el CAFTA creció el 3% de lo que creció México en un solo año. Y cuando ya empezamos a discriminar por países, vemos cómo Nicaragua creció 300 millones de dólares, Costa Rica 270 millones, República Dominicana 259, Honduras 135, mientras que Salvador y Guatemala bajaron, igual que bajaron
Chile y Perú en cifras muy grandes, entre 1.000 millones Chile y 1.750 millones Perú. Panamá quedó casi estático con 30 millones de incremento únicamente. El gran mensaje es que América Latina unida, el CAFTA unida, Mesoamérica unida a través de sus zonas francas debería crecer si realmente estuviera analizando bien los signos de los tiempos, por lo menos entre 3.000 o 4.000 millones de dólares, para no hablar de las cifras de los 12.000 millones de dólares que creció México. En la siguiente gráfica podemos ver cómo el CAFTA, cuyos países hoy están representados en este webinar, participaron de menos del 1% de las importaciones del mundo a los Estados Unidos. Crecieron 380 millones de dólares el año pasado, como ya dije, y exportaron en total 52.000 millones de dólares a todo el mundo, que es apenas el 0.28%, o sea, el 0.2 por mil del comercio mundial. Y el gran mensaje es cómo América Latina tiene que unirse para aumentar su participación de manera significativa dentro de estas nuevas cadenas que eran cadenas lejanas de valor y que próximamente van a ser cadenas cercanas y regionales de valor. En la siguiente presentación, observamos cómo, en la siguiente gráfica, vemos cómo hay 223 zonas francas en los países del CAFTA. 13 en Guatemala, 17 en Salvador, 39 en Costa Rica, 39 en Honduras, 50 en Nicaragua y 65 en República Dominicana, que ya son parques de zonas francas construidas con infraestructuras de excelencia listos a recibir estos nuevos reshoring o nearshoring, porque está muy cerca de los principales mercados, en este caso el mercado norteamericano, los mercados regionales. Yo vi recientemente en un foro que me invitó mi amiga Claudia Ávila de AMPIP, como un expositor en México decía que para ellos la intención es que producir en México más que nearshoring fuera reshoring, porque estaban integrándose a las cadenas regionales de valor. McKinsey, esta gran consultora internacional, opina que el 87% de las empresas multinacionales entrevistadas desean diversificar sus cadenas de suministro, depender menos de lugares remotos y sobre todo regionalizarse. Se han iniciado nuevos términos como la soberanía industrial o la soberanía farmacéutica para no depender en principios activos ni en elementos claves de países remotos. De aquí la tendencia al reshoring y el nearshoring y de acercar al consumidor la fabricación. Antes el criterio era los costos, ahora va a ser la cercanía al consumidor. Siguiente, por favor. Una de las ventajas del nearshoring es menos diferencias culturales, menos diferencias lingüísticas y de zonas horarias, reducción en los gastos de viaje, mayor armonización reglamentaria, acuerdos de libre comercio y disminución de los riesgos. Veíamos cómo el just in time en lejanas cadenas globales de valor estaba basado precisamente en la sincronización de los procesos logísticos. Y cuando no hay time, el just in time se cae y su mayor fortaleza se convierte en su mayor debilidad. También hemos visto con esta pandemia que nuevos productos aparecen en el escenario del comercio internacional. Estos 100 productos son los que más se están comerciando hoy en el mundo. 42 son alimentos, 20 elementos de aseo, 16 medicinas y aparatos médicos, 6 muebles y electrodomésticos, 5 máquinas y elementos deportivos. La gente quiere hacer ejercicio en casa. 4 elementos y alimentos para mascotas como perros, gatos y canarios. 3 juguetes para niños y 4 otros. Y vemos en el gráfico de la derecha el increíble y geométrico incremento que han tenido estos productos. Hay 3 productos que han crecido entre 5 y 7 veces, 18 entre 2 y 5 veces y 57 entre 100 y 200 veces. El producto que más ha crecido han sido los guantes de caucho, increíblemente. Y muchos de los que producían confecciones tradicionales o vestidos de fiesta hoy están produciendo
mascarillas o vestidos para protección del COVID. Por eso muchas de las zonas francas norteamericanas se están orientando hacia estos nuevos tipos de producciones. Uno de los nuevos paradigmas hoy en día es el Free Contact Economy. Y el Free Contact Economy, que supone el distanciamiento social, hace que la zona franca sea un escenario ideal para los nuevos procesos de bienes, de producción de bienes y de servicios. Y la palabra free contact no solamente es al contacto personal, es free tax. Obviamente son materias primas que tienen que estar libres de impuestos de importación con tarifas reducidas o exoneradas de impuesto a la renta. Free carbon. En el futuro, la huella de carbón de un contenedor o de un producto al mercado de destino va a ser un criterio fundamental, y esto ya se está debatiendo últimamente, cómo esta huella de carbón se tiene que traducir en impuestos de importación. El virus free, libre de virus, y precisamente las zonas francas han desarrollado los protocolos en medición de temperatura, en exigencia de usar máscaras, vestidos, distanciamiento, transporte personalizado, que hacen de las zonas francas sitios ideales para la recuperación de los países en bienes y servicios alrededor de la pandemia. Otro elemento fundamental, que es uno de los nuevos retos de ASFA, es la integración de las cadenas regionales de valor. Por eso el concepto Made in the Americas es fundamental. Así como existe el concepto Made in Europe, en donde los productos por toda la comunidad económica europea van sin tocar procedimientos ni impuestos, lamentablemente en América no ocurre lo mismo. Porque alrededor de Estados Unidos, que es el mayor importador del mundo y el mayor socio comercial para muchos de nuestros países, no fue posible hacer un acuerdo comercial con toda América Latina, que se intentó, lo intentó el presidente Bush padre, bajo la iniciativa del ALCA, la iniciativa de libre comercio de las Américas. Por eso Estados Unidos tiene 6 acuerdos de libre comercio con 11 países de América Latina. Pero sin embargo, con excepción del CAFTA en México, los demás países rompen su cadena de valor porque matan el origen. No es posible la acumulación de origen. Por eso se está planteando tanto en la Asociación de Cámaras Norteamericanas en América Latina, ACLA, como en la Alianza del Pacífico, la propuesta de Estados Unidos de acumular origen en aquellos países que tengan acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos. Esta es una idea de un importantísimo contenido regional, no solamente económico, sino también geopolítico. Porque como vimos en las cifras anteriores, todos nuestros países, aún unidos, somos una provincia de China. Pero en la medida en que logremos acumular económicamente, con origen acumulativo, nuestras producciones, podremos empezar a atraer de manera eficiente estos productos con destinos a los mercados internacionales. Esta propuesta ya está en la mesa del USTR, ya ha sido presentada por varios países, ya se está aprobando en la Alianza del Pacífico y esperamos que con la ayuda de ASFA próximamente sea una realidad. En este gráfico observamos que mientras un producto elaborado por una empresa norteamericana en China tiene apenas un 4% en el gráfico azul, en la barrita azul de la derecha, de US Content, de contenido norteamericano, el mismo producto elaborado en México tiene el 40% de contenido norteamericano o en América Latina, y en Canadá un 25%. Entonces, este es un mensaje muy potente, porque mediante esta integración de las normas de origen, Estados Unidos puede exportar sus materias primas para que sean maquiladas, transformadas, agregadas y complementadas por las zonas francas y los parques industriales del resto de América Latina. Este es el contenido económico de esta propuesta de origen acumulativo. Otro elemento fundamental es el e-commerce. Estamos pasando una transformación, así como el bulto pasó al contenedor hace 30 años, ahora estamos llegando al cambio del contenedor al paquete. El señor Ma decía que el paquete va a jubilar el contenedor. Por lo tanto, las zonas francas latinoamericanas tienen que adaptarse a estas nuevas realidades y ser las sedes fundamentales del e-commerce, que va a ser el 30% del comercio mundial en los próximos 5 años.
para procesos de manufactura, call center, data centers, logística internacional y redistribución internacional. Ya en las últimas gráficas vemos los nuevos proyectos que hay en América Latina, cómo muchos de los países que tienen costa en el Pacífico pueden recibir esas materias primas asiáticas que hoy vienen completas desde el Asia para transformarse y llegar al mercado norteamericano o a cualquier otro mercado de América Latina. Y dentro de estos proyectos hay muchos importantes, entre ellos vale la pena mencionar el corredor transísmico de México entre Coatzacoalcos y Salina Cruz, que precisamente está siendo en este momento apoyado por la World Free Zone Organization. Siguiente, por favor. Por lo tanto, y esta es mi última gráfica, el objetivo de las zonas francas mesoamericanas es duplicar y triplicar su producción global para planear conjuntamente cómo recibir nuevas cadenas globales de valor mediante las siguientes estrategias. Promoción conjunta de las zonas francas de América Latina, identificación de espacios y naves ya disponibles, ready to use, y programas de capacitación conjunta, Shared Trading Programs, para los nuevos sectores. De esta manera podremos aumentar del 1.000.000 de empleos que tenemos en América Latina, en nuestras zonas francas, a 3 o 4 millones de empleos próximamente. Por lo tanto, las oportunidades son gigantescas y les agradezco muchísimo la atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Martín, como siempre, por esta contribución muy enriquecedora. Me quedo siempre con tus consejos y me quedo con esta primera palabra con la cual has empezado tu presentación y ha sido la idea fundamental de tu presentación. Estamos ante una destrucción creadora. ¿Qué puede suponer? Y supondrá una gran oportunidad para las zonas francas. Animo a todos los participantes a que envíen sus preguntas a los speakers y aprovecho para decir que durante este webinar voy a compartir 3 preguntas con los participantes. Esta pregunta es una pregunta muy rápida de contestar y les daré 1 minuto para que nos contesten. ¿Confías en tu modelo de negocio es lo suficientemente resistente como para recuperarse del impacto de la crisis en menos de 6 semanas, de 6 semanas a 6 meses y más de 6 meses? Tienen 1 minuto para contestar a esta pregunta. Casi mitad, la mitad de los participantes creen que van a recuperar su negocio entre 6 semanas y 6 meses y la otra mitad creen que necesitarán más de 6 meses. Tengo el honor y el privilegio de pedirle a su excelencia don Juan Ariel Jiménez, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de la República Dominicana, a dirigirse a los participantes. Excelencia, tiene la palabra. Muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a compartir acá una presentación que quiero mostrarles. Hablar un poco del potencial que tienen las zonas francas para impulsar la economía en el proceso de covidianidad y de recuperación post-COVID. Entonces, hablar del desempeño económico de la República Dominicana y cómo las zonas francas han aportado a ese proceso. Los efectos que está teniendo el COVID-19 en las economías de nuestros distintos países y las oportunidades que tienen las zonas francas en esa recuperación. Hablando sobre qué ha ocurrido en República Dominicana, cuando nosotros vemos, la República Dominicana ha sido uno de los países de mayor crecimiento y menor inflación en el continente americano. Si nosotros vemos y dividimos por cuadrante, el cuadrante de alto crecimiento y baja inflación, República Dominicana está liderando, esto es para los últimos 6 años. Y en ese periodo, obviamente, las zonas francas han tenido una importante contribución, que hay que ver desde distintos puntos de vista. A nivel de valor agregado, estamos hablando de que según los cálculos de las cuentas nacionales, las zonas francas de manufactura aportaron 2.748 millones de dólares, es decir, 3.1% del Producto Interno Bruto. Pero cuando nos vamos a las cifras de empleo, ahí el aporte es mucho mayor porque estamos hablando de casi 177.000 empleos que en el mercado laboral dominicano es
7.8% de los empleos formales de todos los sectores. Si excluimos de ahí el sector gobierno, pues aumenta bastante a casi el doble la participación de... Y obviamente en las exportaciones estamos hablando de que 57% de las mismas provienen de zonas francas. Y algo muy interesante es que cuando nos vamos a la capacidad de generar empleo en el territorio, en las distintas localidades de nuestro país, vemos como en muchas provincias que el principal empleador de su mano de obra son las zonas francas. Y esto es fundamental en la medida en que nuestros países tienen que ir visualizando las realidades locales para ver cómo llevar planes de desarrollo. Yo creo que la zona franca, así como la República Dominicana ha visto que puede aportar mucho a esos empleos locales, pues creo que es algo que pudiera evaluarse en la región. Y en el caso dominicano es una matriz exportadora que se ha venido diversificando. De hecho, cuando vemos el 27% es de equipos médicos y farmacéuticos, mientras que el 17% sería de equipos eléctricos, luego confecciones. O sea que esta diversificación es algo que ayuda bastante, sobre todo para mejorar la resiliencia, porque a veces se tienen choques en algunos sectores, pero cuando la matriz exportadora está diversificada, choques sectoriales no tienen un efecto sistémico. Eso para saber que las zonas francas tienen una importancia clave en la economía dominicana. Pero vamos ahora al punto en el que estamos y es los efectos del COVID-19. Como saben, lo que se ha recomendado es que por las características del virus, de alta propagación, de contagio asintomático, siempre se ha recomendado que se aplane la curva. Aplanar la curva para evitar que, como está mostrado ahí en la curva azul, se salga de control rápidamente, desborde las capacidades del sistema de salud y entremos en un contexto en el donde habría que elegir quién sobrevive y quién no. Sino que se aplane la curva, pero obviamente es un tanque de oxígeno para que el sistema vaya desarrollando nuevas capacidades, pase de la línea negra a la línea roja. ¿Por qué? Porque aplanar la curva tiene efectos económicos. Esta es una muestra de los modelos epidemiológicos en República Dominicana para que se vea cómo se ha aplanado la curva. Hemos evitado la curva roja, estamos ahora mismo en la curva azul, pero eso viene con un costo económico. Y es que las proyecciones del Fondo Monetario Internacional estiman que 4 de cada 5 economías en el mundo van a tener un crecimiento negativo en el 2020. Pero para 2021 no todas van a haber ya recuperado los niveles previos a 2019, solo la mitad. Dentro de esas, ya haciendo un zoom a la región de América, sobre todo América Latina, vemos cómo la CEPAL pronostica que nuestra región va a tener una caída de 5.3% del Producto Interno Bruto, y dentro de los cuales, por suerte, la República Dominicana es la que menos se vería afectada. La CEPAL pronostica un 0%, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial un 1% negativo, pero de todas formas es una cifra bastante alentadora para el momento de crisis que estamos viviendo. Mirando hacia adelante, ¿cómo va a ser la recuperación? Hay mucha discusión entre los economistas de si la recuperación va a ser tipo V corta, en el que la economía se recupera pronto, si va a tener más un aspecto de recuperación tipo U, que tarda mucho en llegar a la tendencia previa, si va a ser, por ejemplo, W, en el que vienen nuevos brotes y vuelve y cae la economía. Entonces hay mucha discusión cómo eso va a ocurrir. Pero dentro de los principales retos, yo creo que todas las economías vamos a tener fundamentalmente dos problemas. La recuperación económica, independientemente de la forma que tenga, que no vaya acompañada de un incremento en el empleo, como en los niveles previos. Este es el Jobless Recovery, que tanto se ha visto. De hecho, se mostró en la experiencia norteamericana luego de la burbuja del dot-com a inicios de siglo,
en el que las empresas ya han visto que pueden mantener sus niveles de producción con menos mano de obra. Entonces la expansión de la producción se da no mano de obra intensiva, sino productividad intensiva. Ese es un reto que tenemos. Y otro elemento, además, es la pérdida de relaciones laborales, de que las empresas tienen que laboral en el donde las personas ya habían desarrollado un know-how dentro de la empresa. También en la generación de divisas, nuestra región está viendo depreciación por baja en los ingresos de moneda extranjera, los países que somos más dependientes del turismo, más dependientes de las remesas. Eso está generando una pérdida del valor de la moneda, lo cual se va traduciendo poco a poco en inflación y va exacerbando la dificultad social que tienen nuestros países. O sea, estamos teniendo personas desempleadas, ven mermar sus ingresos, aumento futuro en los precios que reduce el salario o el ingreso real, y eso trae problemas sociales. En ese proceso, ¿qué oportunidades muestran las zonas francas? De hecho, hemos visto en la República Dominicana cómo hay empresas de manufactura que se están transformando para producir bienes utilizados para combatir el COVID-19. Dentro de las oportunidades que se pueden visualizar, y algo de eso ya se mostraba en la presentación pasada, es que podemos esperar que va a haber un aumento en la demanda mundial de equipos médicos y equipos de protección personal. El COVID vino para quedarse, va a durar hasta que se dé inmunización de rebaño o una vacuna, con lo cual vamos a continuar necesitando de muchos equipos de protección personal, y los efectos que vayan teniendo los segundos y terceros brotes, pues va a demandar una mayor producción de equipos médicos, y eso se puede desarrollar en zona franca. Anteriormente se hablaba de cómo se están reestructurando las cadenas globales de suministro y las necesidades del nearshoring, y eso da una oportunidad a zonas francas logísticas, como nosotros tenemos en el caso de la República Dominicana para el etiquetado, el reempaque y la redistribución en transshipment. En e-commerce siempre se está prefiriendo la producción cercana a la demanda. El usuario ya está prefiriendo productos más customizados que pueda adquirir en internet y que le llegue rápidamente. Ese e-commerce exacerba la necesidad del nearshoring, pero además genera la necesidad de la plataforma de servicios al cliente, como los contact centers, los BPOs, que también se pueden desarrollar en zonas francas de servicio. Y obviamente, a medida que se expande la comunicación digital, nosotros mismos estamos utilizando ahora Zoom, otros como Teams, Skype, va a generar que también se requieran nuevos centros de servicio para procesar las transacciones, el soporte técnico y demás. Y eso siempre va a privilegiar destinos que estén en la misma zona horaria, que tengan mayor afinidad cultural, que tengan un acento mucho más similar a los grandes demandantes como sería Estados Unidos. Para darles el caso de República Dominicana, en menos de 2 meses ya cerca de 30 empresas ajustaron sus procesos de producción, la mitad para producir mascarillas desechables, un 20% para producir batas y uniformes médicos, y otros para producir los materiales gastables que se están usando en el mundo de la medicina. Ya para concluir, básicamente la recuperación económica tras los efectos del COVID-19 será compleja. No sabemos cómo va a ser, dependerá mucho de qué pase en el ambiente científico, pero lo que sí sabemos es que traerá grandes retos al mercado laboral. Y cuando hablamos del mercado laboral, estamos hablando de una gran oportunidad para las zonas francas por su capacidad de generación de empleos y además de generación de divisas. Sobre todo los países que tienen una matriz exportadora diversificada, que son más resistentes a choques específicos. Y en el caso de la República Dominicana, la flexibilidad del marco jurídico y los incentivos que otorgamos abren la posibilidad de traer nuevas actividades a empresas ya instaladas, o también atraer nuevas empresas para que se instalen en República Dominicana. O sea, que tanto nuevas líneas de producción, empresas ya instaladas, como nuevas empresas
pueden ver en República Dominicana un destino de inversión bastante interesante. Lo dejo acá y abierto a las preguntas. Muchísimas gracias, Excelencia, por haber exactamente hablado durante 15 minutos y ya le tengo una pregunta por parte de algunos de los participantes para que piense por favor en la respuesta y para que nos la diga después. ¿Qué oportunidades tienen países pequeños como la República Dominicana o Puerto Rico, Haití, para que puedan aspirar a una mayor internacionalización? Tengo también una pregunta para el doctor Martín Ibarra. Ha hablado del nearshoring. ¿Hay algunos productos que serían más preparados para nearshoring que otros? Esa es una de las preguntas dirigidas a ti, Martín. Te daremos la palabra cuando llega el turno de las preguntas. Excelencia, muchísimas gracias otra vez por su contribución. Espero que su tiempo le permite quedarse con nosotros para contestar a las preguntas. Sin más, doy la palabra a don Manuel Tavares para que nos hable de las oportunidades de las zonas francas post-COVID. Manuel, tienes 15 minutos, por favor. Buenos días a todos. Un placer estar aquí con ustedes. En esta presentación, yo quiero darle un enfoque un poco diferente al tema de las oportunidades, porque realmente las oportunidades ahora mismo tienen mucho que ver con la redistribución o la reestructuración de las cadenas de suministro, tema que Martín cubrió ampliamente, por lo que yo le voy a dar un giro un poquito diferente al tema de las oportunidades. Primero quiero hablar un poco sobre la visión de largo plazo. Si nosotros vemos los últimos 100 años, vemos que los grandes milagros económicos que todos admiramos, como Alemania y Japón, Corea del Sur, Vietnam, Taiwán, todos han sido producto de conflictos geopolíticos. En el caso de los primeros 4, fueron afectados directamente por guerras, pero el caso de Taiwán, no hubo una guerra propiamente en Taiwán, sino que fue un apéndice, un producto del conflicto con China continental. Pero todos tienen el elemento de conflictos geopolíticos y creo que debemos reconocer eso para entender las oportunidades que nosotros como región tenemos. Sabemos y hemos hablado del conflicto entre los Estados Unidos y China, y aunque no es un conflicto bélico, y esperamos que nunca lo sea, realmente ofrece grandes oportunidades para América Latina. 2 puntos que quiero hacer en cuanto a este conflicto. El primero es que siempre a través de los años con China y los Estados Unidos han habido escaramuzas, pero no eran temas profundos ni fundamentales. Un país podía hacer unas declaraciones que se manipulaban monedas o que se hacían dumping, etcétera, etcétera, pero siempre había un back channel entre ambos países donde se llamaban y básicamente se decían: no le haga caso a ese comentario, eso es para consumo doméstico. Y seguían trabajando en una agenda común. Pero eso parece ser que ya no es así. Y ahora hay una división profunda y fundamental que no se ha visto desde Mao. Y tal vez más importante aún es que todo parece ser que eso no cambiaría aún si hay un cambio de administración en los Estados Unidos que tiene elecciones en noviembre. Si entra una administración demócrata, podría haber una diferencia del estilo, pero los fundamentos están ahí. Así que todo parece indicar que esta división no es pasajera, sino una división fundamental de la cual nos ofrece esa oportunidad para hacer un milagro económico. La naturaleza del conflicto es importante entenderla.
Y por un lado, la expectativa que había de que China iba a ser el gran mercado para las compañías, sobre todo americanas, norteamericanas, no se materializó. Y al contrario, China se convirtió en la fábrica del mundo. Prácticamente todo lo que consumimos viene con el sello Made in China. En el proceso, China aprendieron el know-how de cómo producir, pero también aparentemente hubieron muchos casos irritantes de robo de tecnología y de propiedad intelectual. También una cosa que ha preocupado mucho al mundo y sobre todo al mundo occidental son las iniciativas de fuerza militar de China. Y a veces esas iniciativas están escondidas detrás de otros motivos. Por ejemplo, en Sri Lanka había un grupo y unos gobiernos que querían hacer un puerto importante, en una ruta marítima importante. El puerto no era viable económicamente, nunca pudo conseguir el financiamiento hasta que China ofreció el financiamiento y cuando no pudieron pagar, tomó control del puerto y no duró mucho tiempo a que hubiera submarinos chinos en ese puerto. Entonces, iniciativas como esa han alarmado al mundo. También los temas de ciberseguridad, que lo hemos visto en la prensa, algunos exagerados tal vez, pero no hay duda de que hay unas amenazas de ciberseguridad que han preocupado al occidente. Y ahora, como ya hemos dicho, el COVID ha creado la conciencia de la dependencia de algunos bienes estratégicos, como podrían ser medicinas, semiconductores, etc. Así que, en pocas palabras, el COVID ha sido un wake-up call que el mundo occidental ha tenido que reflexionar en cómo se han desarrollado las relaciones comerciales y la cadena de suministros. ¿Qué ventajas tiene y recursos tiene América Latina? Sabemos que tenemos una cercanía geográfica, cultural, Martín habló algo de eso. Tenemos recursos naturales, son cosas que no tienen una implicación a corto plazo, pero América Latina y América en general es una región rica en minerales, petróleo, y aunque no se habla mucho, pero también un área rica en agua fresca, importante. También hay que recordar que América Latina tiene unos 650 millones de habitantes, que si le sumamos los más o menos 350 millones que hay entre los Estados Unidos y Canadá, hay casi 1.000 millones de habitantes en este hemisferio, que es una población similar a la que tenía China en el 1980. Es decir, hasta un poco más que lo que tenía China en el 1980. Por lo que eso constituye una fuente de mano de obra importante, pero aún más importante, un mercado muy grande, un mercado potencial muy grande. Y todo eso permitiría que la cadena de suministro que se ha desarrollado, como ya hemos hablado, como una cadena china centrista, se convierta en una cadena de suministro Estados Unidos centrista o América centrista. Me gustó mucho lo que Martín dijo de Made in the Americas. Y finalmente, el hecho de que América Latina hay una diversidad de países, aunque colectivamente podemos ser un gran mercado, políticamente no luce que podemos ser una amenaza militar o de seguridad para los Estados Unidos, como podría ser un país de mucho mayor tamaño como la China. ¿Qué ventajas hay para los Estados Unidos? Bueno, el desempleo en los Estados Unidos antes de COVID estaba en un 3.6%. Y tenemos que pensar que regresará a esos niveles, sea en 6 meses o en un año o más, pero hay una tasa de desempleo muy bajita en los Estados Unidos. Entonces, cuando uno oye la retórica de que traer trabajo back to America, ¿quién es que va a hacer el trabajo? Entonces hay que darse cuenta que eso es un poco de retórica. Además de la idiosincrasia del americano,
del estadounidense, que muchos no quieren estar haciendo ciertos trabajos y aunque lo hicieran, la mano de obra podría ser muy costosa. Y no creo que el consumidor americano que ahora mismo compra unos jeans en Walmart por $40, quiera pagar 80 o $90 por el mismo par de jeans. Segunda ventaja para los Estados Unidos, el control de la migración. Sabemos que eso ha sido un tema en la agenda americana más visible recientemente, pero siempre ha sido un tema de todas las administraciones. Y yo creo que hay conciencia de que realmente la única forma de controlar la migración es creando empleos en la región. Ya hablamos de frenar la agresión de China en América. No creo que los Estados Unidos permita que China tenga una presencia militar importante en las Américas. Y también para los Estados Unidos es la oportunidad de reubicar los productos estratégicos. Si bien América Latina podrá fabricar muchísimos productos, habrán algunos estratégicos que por las lecciones aprendidas serán fabricados en los Estados Unidos. Finalmente, entro en recordar un poquito la cronología de la integración de mercado. En el 1974, eso que 50 años casi, se comenzó con el GSP, el Generalized Systems of Preference, que todavía existe y era una prueba, yo diría, del concepto de integración de mercado, donde habían algunos países que tenían acceso al GSP, pero también era muy limitado a ciertos productos. Creo que eran como 5,000 productos específicos que podrían clasificar para GSP. Unos 10 años después de eso, entró el Caribbean Basin Initiative en 1983, el plan Reagan. Y ahí yo tengo una anécdota personal que quiero compartir, y fue que el primer cliente que tuvo PISA, la zona franca del grupo nuestro, el primer cliente fue la Westinghouse, que en su época era un gran conglomerado y también un gran suplidor de defensa, equipos de defensa para el gobierno americano y para el mundo. Y yo vi la carta vi la carta que el chairman de Westinghouse le mandó a President Reagan, porque Reagan lo llamó y le dijo, fue a raíz de la invasión de Cuba en Granada, y Reagan llamó a Doug Danforth, el chairman de Westinghouse, y le dijo, te quiero pedir un favor, instalen una planta en algún sitio en el Caribe. Y Westinghouse le contestó, sí señor, y no sabían dónde, ni qué, ni cómo, pero buscaron un sitio y encontraron la República Dominicana. Es un ejemplo también de un desarrollo motivado por una situación geopolítica. 10 años después viene NAFTA, el primer paso para crear un mercado común hemisférico. Era mucho más fácil, obviamente, negociar con sus vecinos, Canadá y México, pero NAFTA nació en el 94 y 10 años después, parece que es una tendencia de cada 10 años se da el próximo paso, se trató de hacer la extensión de NAFTA, que era el ALCA, el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. Sin embargo, ahí hubieron algunas circunstancias que no lo permitieron, algunos gobiernos que no compartían con la idea, y finalmente el concepto del ALCA se cayó. Y la respuesta de los Estados Unidos fue, bueno, pues si no es el mercado de las Américas, el mercado común del hemisferio, vamos a hacer el CAFTA, que luego se convirtió en el DERECAFTA. Y ahí entramos los países de Centroamérica con la República Dominicana como una respuesta al fracaso del ALCA. Después de eso, realmente los Estados Unidos quedó distraído por todos los conflictos del Medio Oriente, sabemos lo que ha pasado ahí, se desenfocó con el hemisferio, pero como ya hemos hablado, la situación de China acentuada por el COVID hace que esto es un tema que está nuevamente en el enfoque de la administración de los Estados Unidos de ver el mercado de las Américas.
Así que hablamos de la transformación de la cadena de suministro, hablamos un poco de los fundamentos, y yo simplemente quiero recordar, y por eso lo puse en letras grandes, que América Latina tiene 650 millones de productores y de consumidores. Y esto es la gran oportunidad para el hemisferio, para todos nosotros como latinoamericanos, y debemos aprovechar esta gran oportunidad. Para terminar, quiero hacer un comentario rápido sobre la zona franca como un modelo catalizador. Hace años que estuve, creo que fue en Guatemala, había un seminario y oía a un profesor de Colombia decir algo que yo no lo había visto así. Y decía él que la gran ventaja de la zona franca es que todos nuestros países latinoamericanos tenemos innumerables problemas de infraestructura, de educación, de instituciones. En fin, tenemos muchísimos problemas que son muy difíciles de corregir todos juntos. Y eso hace que muchas veces no avancemos lo que queramos. Y el concepto de la zona franca es que uno puede decir, está bien, no puedo resolver todos los problemas de una vez, pero déjame coger este pedazo de tierra y ahí yo voy a resolver los problemas y facilitar los temas burocráticos, regulatorios, de infraestructuras, etcétera, etcétera. De hecho, eso fue lo que hizo China, pero en mayor escala, porque China obviamente es mucho más grande. Pero el concepto de uno poder tomar un pedazo de tierra, una zona franca, darle condiciones especiales, mantenerlas aisladas de las ineficiencias de los sistemas que tenemos en muchos casos, y poco a poco entonces ir aprendiendo de esas lecciones y expandiendo el concepto. Entonces, ¿qué necesitamos? Yo creo que lo primero que nosotros necesitamos es desarrollar una visión conjunta, que yo la llamo una visión del DERECAFTA Plus. ¿Por qué digo DERECAFTA Plus? Porque como habíamos hablado anteriormente, habían países en el hemisferio que no compartían estas ideas y eso descarriló el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. Pero tal vez ya es momento de ver, bueno, los que quieran quedarse fuera, que se queden fuera, pero vamos a desarrollar un mercado más amplio y tal vez los Colombia del mundo o los Chile o los Perú o no sé quién puedan unirse a este mayor mercado que vaya más allá del DERECAFTA. Y yo creo que lo primero que necesitamos es desarrollar una visión conjunta del sector privado. Muchos de ustedes tal vez participaban hace años en los famosos Miami Conference on the Caribbean, donde todos los años íbamos líderes empresariales y líderes de nuestro gobierno. Recuerdo que un año creo que habían 8 jefes de Estado reunidos en Miami discutiendo temas como la iniciativa para la Cuenca del Caribe. Entonces, no sé si esos foros se están haciendo ya, creo que no. Tal vez se hace más difícil o tal vez más fácil en esta época de COVID, pero hay cosas como la American Society, el Council of the Americas, el CCAA, que también jugó un papel, y no sé si alguno de estos organismos u otros pueden servir de foros de consenso, pero necesitamos algo para que el sector privado desarrollemos esta visión en conjunto. Después que la tengamos, podemos trabajar con nuestro gobierno para que los gobiernos tengan esta visión en conjunto. Y finalmente tenemos la voluntad política de los Estados Unidos, que ya hay un terreno preparado por todos los temas que hemos hablado de COVID y de la guerra comercial e ideológica con China. Necesitamos que nuestros ministerios de Relaciones Exteriores trabajen. Necesitamos trabajar con los representantes en Washington. Debemos hacer delegaciones empresariales en conjunto a Washington, convencer a los congresistas, a la administración y ver si podemos hacer que realmente tengamos el milagro económico de las Américas. Y finalmente, termino exhortando a que tenemos que identificar a un empoderado. Estas cosas las podemos hablar, nos entusiasmamos, pero cuando termine esta conferencia entramos en otro tema y después en otro y después en otro. Y creo que debemos identificar o una persona o una institución que sea empoderado o empoderada de llevar esta visión
a cabo. Sinceramente creo que esta es una oportunidad única que tenemos como región y que podemos aprovecharla y realmente dar pasos exponenciales para el desarrollo y bienestar de todos nuestros países. Con eso termino y muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel, para tu presentación, y me gusta muy mucho la definición que has hecho del modelo franco, modelo catalizador. Y eso es realmente la definición correcta de lo que podemos hacer. Y si buscas un empoderador a nivel mundial, cuenta con la Organización Mundial de Zonas Francas. Eso es la razón por la cual hemos creado. A su excelencia el ministro le he hecho una pregunta. He compartido con su excelencia una pregunta de uno de los participantes qué rol, qué papel o qué esperanza pueden tener países pequeños como Puerto Rico o República Dominicana para internacionalizarse más. Y le tengo una segunda pregunta, y usted dirige la economía de un país. Esta pregunta viene de Óscar Jiménez, y esta economía se basa en régimen franco y régimen no franco. ¿Cómo se pueden coordinar estos dos sectores para que haya un mayor efecto a la economía nacional? Martín Ibarra, te he enviado una pregunta sobre cuáles son los productos que tienen más posibilidades de nearshoring, y un participante también te pide una mayor aclaración de lo que llamas acumulación de origen. Antes de pasar, Manuel, me gustaría que prepares la respuesta a una pregunta de Costa Rica. Se ha hablado de muchos sectores tecnológicos, médicos. ¿El sector agroindustrial tiene algún puesto, algún futuro dentro de todo lo que estamos hablando? Antes de pasar a mi breve presentación, una pregunta a su excelencia el ministro. ¿Prefiere contestar ahora o esperar a que acabe mi presentación, que me cogerá 10 minutos? Como ustedes prefieran, yo estaré hasta el final. Vale, perfecto. Así que voy a pasar a compartir con ustedes mi presentación. Muy breve, seré 10 minutos. Entonces, voy a empezar diciendo que hemos oído a su excelencia el ministro, hemos oído a Manuel, hemos oído a Martín Ibarra. Yo creo que absolutamente todos, allá donde vemos, donde leemos, donde estamos bombardeados absolutamente de lo que es el impacto de esta situación esta dirección crítica que pasa al mundo, muchos informes, no hay consultoría, no hay universidad, no hay entidad que no haya escrito algo. Pero me voy a permitir decirles que todo, absolutamente todo lo que has escrito hasta la fecha gira al entorno de 3 puntos. La herencia de esta pandemia se resume en una mayor deuda a nivel del país, una más digitalización y una menos globalización. Eso está claro. Podemos decir lo que queramos, el impacto gira al entorno de estos 3 elementos. Cuando hemos lanzado esta organización de la mano de 15 expertos mundiales, incluido Martín Ibarra, hemos dicho que el papel y el rol de una asociación son 3. Uno es mejorar el día a día del trabajo de los miembros de esta asociación. 2 es integrar estos miembros dentro del ecosistema e integrarlos con sus stakeholders. Y 3, anticipar las necesidades de estos miembros y anticipar las necesidades del sector, con un solo objetivo: crear unas zonas francas sólidas, resilientes y resistentes a cualquier crisis. Y eso es lo que hemos hecho desde el primer día que hemos creado esta organización. Una de mis canciones favoritas es la de Bob Dylan, Blowing in the Wind, una de las estrofas que se repite, que la respuesta está allá. Muchas veces no hace falta complicarse la vida, la respuesta a los desafíos están. Y nosotros, en la Organización Mundial de las Zonas Francas, desde ya el año 2016,
hemos lanzado una iniciativa que se pregunta cuáles las zonas francas del futuro, aquellas que pueden resistir cualquier desafío, cualquier crisis. Y después de 3 años de trabajo hemos llegado a la definición que una zona franca que puede resistir a cualquier desafío, a cualquier crisis y consecuentemente puede ayudar al país a recuperarse de una manera más rápida de cualquier crisis, es una franca que llamamos una franca 4. Es 4 porque es la combinación de 3 elementos: excelencia empresarial y contribución económica, calidad, innovación y sostenibilidad. Traduzco esto en palabras: excelencia económica. Las zonas francas deben ser el mejor lugar para hacer negocio en el país. Deben ayudar al país a mejorar el tiempo necesario para crear empresas. Deben exportar al resto del país la experiencia de single window. Deben mantener las empresas que existen y deben mantener los trabajos y crearse más. Eso es una condición sine qua non para mantener el régimen franco. Mejorar la excelencia empresarial del país y continuar, a pesar de todas las crisis habidas y por haber, a contribuir a la economía local y nacional. Además de ello, 9 puntos, y estos 9 puntos son los que contribuirán a la recuperación de cada país. Las zonas francas es un lugar que alberga empresas tecnológicas, no tecnológicas. Es un lugar que debe crear conocimiento y debe recuperar y transferir toda la tecnología que existe dentro de este ambiente cerrado que se llama las zonas francas. Debemos transferir conocimiento y debemos transferir tecnología de la zona franca al país. Debemos poner las zonas francas y las empresas de las zonas francas en relación con las universidades, con los centros de investigación y transferir las últimas novedades tecnológicas y de conocimiento que traen estas empresas internacionales dentro del marco de las zonas francas. Un comercio transparente, limpio, es una de las mayores contribuciones que las zonas francas pueden hacer al país. Una zona franca segura y transparente para el dinero, para las personas, para el comercio y para la propiedad intelectual debe liderar un comercio eficaz y transparente para el país. Cuando hemos creado las zonas francas hace 40 años, siempre hemos empezado con un desarrollo de infraestructura física. Hemos puesto edificios, hemos puesto carreteras, luz, pero ha llegado un tiempo, 2 décadas después, que nos hemos visto que hace falta poner infraestructura humana. Y no hay país ahora que se promocione sin decir que tengo todas las capacidades humanas necesarias, los skills. Hoy en día, uno de los mayores impactos de esta situación crítica es una infraestructura digital. Una zona franca que mejore su infraestructura digital, que esté preparada para el uso de la tecnología, no solamente en el día a día del trabajo, pero también en el manejo de las relaciones con las empresas, es una zona franca que ayude al país a que se desarrolle aún más. Hasta la fecha nos hemos dedicado como zonas francas también a atraer empresas que existen. Otra contribución que tenemos que hacer es crear empresas y cada zona franca debería tener un centro de incubación que coge jóvenes emprendedores para ponerlos en relación con esos inversores extranjeros que hemos traído. No es suficiente con traer al inversor extranjero, hay que ponerlo en contacto con los inversores locales y ayudar a crear empresas locales. Olvídense de las multinacionales. Su mayor esfuerzo sería transformar las pequeñas y medianas empresas que suponen las 3/4 partes, si no es más, del tejido de las zonas francas en futuras multinacionales. Y una pequeña empresa hoy es un futuro emprendedor. Así que concentrar también esfuerzos en creación local de empresas como clusters alrededor de las empresas existentes. Sostenibilidad, yo creo que nos ha quedado todos claros que una zona franca
que mejore y que mejore y respete el medio ambiente, es una zona franca que tiene futuro para atraer más empresas y tiene también una contribución a una mejor imagen del país y a retener las empresas. Ya en el 2016, no es que ahora, por culpa de estas crisis, ya hemos dicho una zona franca y todo el país debe enfocarse a una calidad de trabajo, a un trabajo de calidad, que incluye no solamente el entorno de trabajo, pero también que incluye la salud del trabajador. Y desde hace 5 años hemos dicho una zona franca debería obligatoriamente tener un programa de responsabilidad social. No es que ahora que tenemos esta pandemia que todos estamos corriendo a fabricar máscaras o a fabricar respiradores. Desde siempre hay que tener un programa de responsabilidad social y no nos podemos permitir tener un edificio maravilloso de la sede de las zonas francas cuando cruzando la calle hace falta elementos de bases para la enseñanza, para las escuelas o para los hospitales. Solamente compartirles 2 transparencias más. Estamos hoy en día trabajando en un proyecto ambicioso en el cual nos hemos dicho dentro de este ejercicio de anticipación de las necesidades de las zonas francas, ¿cuál es una zona franca digital en 10 años? ¿Cuáles son los componentes de un modelo de zona franca de éxito digital en 10 años? Ya lo hemos definido, ya sabemos cuál es, ya les enviaré esta información. Lo que queda ahora, la segunda fase, una vez que hayamos definido cuál es esta zona franca digital en 10 años que debería impactar y contribuir a la economía local, vamos a analizar zona franca por zona franca cuál es el estado actual de la digitalización de esta zona franca y cómo puede tener una mayor contribución a la economía. Por último, les voy a enviar a todos los participantes una copia de nuestro informe de nuestra conferencia virtual del día 6-8 de abril, en el cual hemos dicho 2 cosas. El valor de una zona franca, el valor de una empresa, el valor de un parque tecnológico, de un parque científico, de cualquier herramienta que ponemos en marcha, ya no es solamente un valor financiero. Es un valor financiero, económico, de trabajo, social, ambiental y de salud. Y esto se puede conseguir únicamente a través de un trabajo integrado de todos los stakeholders de las zonas francas. Me paro aquí, yo creo que lo más importante no es lo que yo diga, creo que, como insisto, la respuesta para una mayor contribución de las zonas francas a la economía local existe, hace falta empezar inmediatamente a implementarla. Nos quedan unos 15 minutos para el final de este webinar. Le pido a Su Excelencia el Ministro si nos puede contestar a sus 2 preguntas. Le recuerdo las 2 preguntas: ¿qué oportunidades tienen países pequeños para conseguir una mayor internacionalización? Y la segunda, como Ministro de Economía, gestionando la economía de un país que incluye las zonas régimen franco y el no franco, cómo coordinar estos 2 regímenes para consolidar la economía local. Excelencia, tiene la palabra. Muchas gracias y gracias por las preguntas muy interesantes. Sobre los países pequeños o las localidades pequeñas, me acuerda mucho una frase que se popularizó en Costa Rica cuando recibió la inversión de Intel, "The small is beautiful". Entonces, los países pequeños tienen, primero que nada, la necesidad de internacionalización porque el tamaño del mercado no es lo suficientemente grande para tener economías de escala que justifiquen una inversión. Entonces, lo primero es que como países pequeños tenemos que ver la necesidad de la internacionalización y de la promoción de las exportaciones. Cada uno de los ejemplos mencionados es una realidad particular con sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, Puerto Rico puede exportar con denominación de origen norteamericano, lo cual les ayuda con compras, por ejemplo, gubernamentales del ámbito de la milicia. En el caso de Haití,
tienen la iniciativa HELP, antes era Hope 1, Hope 2, y eso le da bastante posibilidades. Y pues por supuesto la República Dominicana tiene la posibilidad de trabajar tanto con Puerto Rico como con Haití para mejorar las exportaciones en un ambiente de plantas gemelas. Pero viendo un poquito a nivel general, los países pequeños, y hay buenas evidencias de que se puede desarrollar Singapur, Mauricio, el mismo Irlanda, cada uno una historia muy distinta, pero small is beautiful, repito. Entonces yo creo que si tiene buena conectividad, que pueda trasladar de un sitio de producción a otro, y si tiene un gobierno muy pro-business y con capacidad y agilidad para resolver problemas, lo cual puede desarrollarse más en países pequeños que en países grandes, pues creo que sí que tenemos una oportunidad. En cuanto a la segunda pregunta, me imagino que se refiere al sistema dual que tenemos de industria nacional, por llamarle de algún modo, o industria de zona franca, que es Correcto, correcto. la historia de nuestro país, donde la industria local, por decirlo así, pagaba impuestos, pero tenía protección arancelaria. Las zonas francas no pagaba impuestos porque enfrentaba competencia en el exterior, y pues ya ambos ha ido modificándose. Yo creo que la clave está, uno, en un sistema impositivo que no genere distorsiones, que facilite los encadenamientos productivos. Yo creo que la clave es ese, encadenamientos productivos. Que la industria local pueda vender a zona franca. Claro, hay un tema de economía de escala también y de calidad de certificaciones, pero modificando el régimen tributario para evitar distorsiones, que sea más fácil importar que comprar en la industria local, para evitar exportar impuestos que sean deducibles de los impuestos, como el impuesto sobre la renta, el porcentaje de exportado de la producción, y facilitar el diálogo entre ambos sectores, sobre todo con estandarización, métricas de calidad y certificaciones. Esa para mí sería la clave. Muchísimas gracias, Excelencias. Yo creo que las respuestas han sido claras y convincentes. Tengo una segunda pregunta para todos los participantes. ¿Cómo el COVID-19 impactará tu nivel de ingresos? Menos del 25%, entre el 25 y el 35%, más del 36%. Doy un minuto para que los participantes contestan y después de este minuto presentaré los resultados y doy la palabra al doctor Martín Ibarra para que conteste a sus dos preguntas. Bastante repartido. La cuarta parte piensa que tendrán menos del 25% de ingresos. La mitad cree que entre el 25 y el 35%, y casi un tercio dice que tendrá tendrá más del 36%. Martín, te recuerdo tus dos preguntas. ¿Cuáles son los sectores que estarán más beneficiosos del nearshoring? Y podrías, por favor, explicar qué es la acumulación de origen. Gracias, Martín. Con mucho gusto, Samir. En primer lugar, Carlos Zapaca, un saludo cordial a Carlos, pregunta ¿qué es la acumulación de origen? La acumulación de origen es, por ejemplo, cuando Perú, que tiene acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, exporta su fibra de algodón larga a República Dominicana para que allí se haga la camiseta con tela peruana y se pueda exportar a Estados Unidos. Hoy, al no haber acumulación de origen, cuando Perú exporta su tela hecha con algodón de pyme, de fibra larga, a República Dominicana, no se considera originario de América y por lo tanto esa camiseta pagaría impuestos en Estados Unidos. Con la propuesta que Manuel y yo les estamos proponiendo, esa fibra y esa tela peruana, al ser exportada a una zona franca de República Dominicana y ser convertida en camiseta, tela peruana y camiseta convertida en camiseta dominicana entraría libre de impuestos para competir con las camisetas asiáticas. Entonces, estaríamos extendiendo lo que hoy tiene el DR-CAFTA, que son 6 países, a los 11 países que ya tienen acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, creando un concepto de clúster regional, de cadenas regionales de valor con origen acumulativo. Mi amigo William Malamud, un saludo muy especial a William, pregunta ¿cuáles son los sectores que van a beneficiarse del reshoring? En México, a través de AMPI, la Asociación Mexicana de Parques Industriales, hizo un estudio hace relativamente poco,
en donde ese estudio identificaba los siguientes 8 sectores: electrodomésticos, computadoras y electrónicas, plásticos Yule, metalmecánicos, fabricación de equipos de transporte, muebles, equipos eléctricos y medical devices, equipos médicos. Y a esto estamos haciendo con la World Free Zone Organization y ALFA un estudio donde estamos monitoreando mes a mes los productos que están creciendo con la guerra comercial. Tenemos productos que van por barco, que van por avión, que pagan altos aranceles o que no pagan aranceles. Creo que deberíamos formalizar en un observatorio de oportunidades para las zonas francas de América Latina estos rapidísimos movimientos que se están efectuando primero por la guerra comercial y ahora por la nueva reestructuración COVID-19. Y hay una tercera pregunta que hizo Manuel Tavares, es ¿quién va a ser el líder de este Made in the Americas? Y yo quisiera lanzar que sea precisamente una asociación entre World Free Zone Organization y ASFA, que lidere. Aquí tenemos a José Tomás Contreras, que está responsable de la oficina de World Free Zone Organization, precisamente de República Dominicana, y a María Camila Moreno y a nuestro presidente Gustavo González de Vega en ALFA, en donde podemos hacer un joint venture para, a través de la Asociación de Cámaras Americanas en América Latina, liderar y seguir proponiendo a través de los 11 países que tienen acuerdo de libre comercio esta iniciativa, que sería la iniciativa más importante que jamás se haya empezado entre las 500 zonas francas de América Latina. Si logramos eso, triplicaremos, pasaremos del 1.000.000 a los 3 millones de empleos en los próximos años. Muchísimas gracias, Martín. Tenemos una tercera pregunta para los participantes. ¿Cómo tu entidad cambiará su forma de trabajar? Asegurando el bienestar de tus empleados, asegurando la seguridad de tus activos productivos, implementando nuevas herramientas de comunicación para trabajar de manera remota. 1 minuto para contestar y doy la palabra a Manuel Tavares para que, si tiene algo que añadir a lo que ha dicho el doctor Martín Ibarra, y a contestar sobre las oportunidades de sectores como los agroindustriales. El tercio cree que es asegurando el bienestar de los empleados, el 17% cree que asegurando la seguridad de tus activos productivos, y la mitad casi implementando nuevas herramientas de comunicación para trabajar de manera remota. Manuel, si no te importa, algún comentario sobre las palabras de su excelencia el ministro, la respuesta del doctor Martín Ibarra y la pregunta que te hemos dirigido a ti. Sí, digo, estoy totalmente de acuerdo con Martín. Creo que esta organización y la parte latinoamericana pueden tomar un papel de empoderamiento, y creo que es algo que podemos tomar offline, de ver cómo organizamos ese esfuerzo, pero creo que este es el foro que puede hacer un trabajo importante en esto. Lo que dijo Martín de acumulación de origen es sumamente importante, porque cualquier acuerdo de libre comercio que se pretenda negociar puede tomar años. Y como bien dice Martín, ya existen 11 países que tienen acuerdos de libre comercio. Y si solamente se logra ese punto de acumulación de origen, eso puede de una forma muy efectiva unir las sinergias de esos 11 países sin tener que negociar acuerdos de libre comercio otra vez con todo el mundo. Así que yo creo que es una idea brillante, que debemos explorarla y podemos probar a ver qué acogida eso podría tener con el USTR, que es la oficina que administra esos acuerdos de libre comercio. Así que Martín, te felicito, creo que es una idea brillante que debemos pegarle mucha atención. En cuanto al tema de agroindustria, es muy interesante, ese es un debate que tenemos el tema de la agroindustria es un tema que tenemos localmente, y solamente voy a hacer 2 o 3 comentarios rápidos. Una es que no hay duda que la agroindustria es uno de los sectores, tal vez el sector más importante.
Porque en una zona franca tú puedes fabricar, qué sé yo, un lápiz, una computadora o lo que sea, pero la necesidad primaria del hombre, de la humanidad, es comer. Entonces la agroindustria tiene un papel extraordinario. En el caso dominicano, hay agroindustrias bajo el régimen de zona franca. Es decir, no debemos pensar que el concepto y el régimen de zona franca debe limitarse simplemente a manufactura. Agroindustria puede gozar de esos mismos beneficios y como dije, por lo menos en la República Dominicana tenemos casos de agroindustria, zona franca de agroindustria. Aprovecho para hacer un comentario. Lo ideal realmente, como dije anteriormente, del concepto de la zona franca como una segmentación, aislar un sector para corregir las distorsiones que hay en una economía en ese sector y luego expandirla. Entonces, lo ideal, en cierto sentido, si la zona franca funciona tan bien, ¿por qué no hacemos el país entero una zona franca? Que eso es algo que yo oigo el reclamo de muchos colegas locales. ¿Por qué no hacemos el país entero en una zona franca? Obviamente, eso no es práctico porque los gobiernos necesitan ingresos para suplir los servicios públicos que la sociedad necesita y demanda. Así que eso nos lleva a un tema que está fuera del alcance de esta discusión, pero yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que pensar bien es todo el concepto del régimen fiscal de los impuestos. Creo que ahí se necesitan unas reformas fundamentales, no solamente a lo que se refirió Juan Ariel, el ministro Jiménez, de que quitar las distorsiones. Yo creo que podemos ir un poco más allá, eliminando ciertos conceptos que creo que son destructivos. Y a mi amigo Juan Ariel, el ministro, con gusto podemos hablar de esto más tarde, pero creo que debemos pensar en conceptos completamente diferentes en el tema impositivo que pueden ayudar mucho al desarrollo del país. Ok, nos quedan exactamente 2 minutos para cerrar este webinar y antes de proyectar una o dos transparencias. Excelencia, ministro, ¿quiere decir algo? Por favor, añadir algo. Bueno, luego de agradecer la invitación y felicitar por esta importante actividad, solamente animar a que trabajemos juntos porque creo que aunando esfuerzo podemos lograr mejores resultados y ahora más que nunca se necesita de la coordinación y la cooperación porque el reto económico es bastante grande. Así que tengan en el gobierno dominicano y en la República Dominicana a todos los colegas de otros países aliados y trabajando juntos podemos lograr más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Sus compañeros saben que le tengo mucho aprecio, cariño y respeto a su país. José, algunas palabras, por favor. Bueno, realmente muy agradecido de la participación de todos nuestros distinguidos expositores, también agradecido del apoyo recibido por la Organización Mundial de Zonas Francas y a todos los miembros de la asociación y los que no son miembros de la asociación que han tomado su tiempo hoy para conectarse y estar con nosotros en este interesante evento. Muchísimas gracias, José. Me comprometo, hay bastante más preguntas, pero me comprometo con todos los que han hecho preguntas y no han sido contestadas, en contestarla por escrito si tengo la respuesta o compartirla con los speakers. También un compromiso que 24 horas después del cierre de este webinar, lo que haremos es hacerles llegar, tengo el permiso de los 3 speakers, tengo mi permiso para hacerles llegar una copia de estas presentaciones y los 2 libros que hemos editado estos 2 últimos meses. Me gustaría acabar. Esos son los 2 libros que todos los participantes van a recibir. Antes de cerrar, un pequeño anuncio. Estamos trabajando con el gobierno de Tuchaca y acaban de llegarme unas noticias tranquilizadoras que el terremoto, a pesar de su gravedad, no ha sido
para Cante estamos trabajando en organizar un nuevo encuentro latinoamericano para el día 15-16 de abril, y luego me encantaría poder dejarles con este mensaje. Se ha hablado mucho durante estos días de un poco una nueva globalización, el fin de la globalización, el nearshoring, cerca, lejos. Y yo creo que la globalización ha sido tremendamente positiva, a pesar de muchos de los excesos, y basarnos solamente en el mercado local, esto no sería una opción a corto o largo plazo. Yo creo que una combinación entre lo mejor de la globalización y el uso de los recursos locales es el futuro que tenemos enfrente, y en ese sentido las zonas francas son mejor posicionadas que nunca y que nadie para conseguir que globally and locally thriving together. Agradezco a todos los participantes su presencia. José, a ti, a tu equipo, a Dariana, a doña Luisa, a José Manuel, gracias por todo el esfuerzo hecho. Manuel, muy amable, muchas gracias. Me encanta que de tanto en tanto cambies el decor que hay detrás de ti. No sé si esta playa es real o no lo es. Martín, como siempre, es un gusto estar contigo. Gracias, Su Excelencia. Muchas gracias a todos y hasta muy pronto. Adiós.